Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un honor y un privilegio poder participar en este congreso organizado por una academia tan prestigiosa. Y desde luego es un orgullo poder presentarles la ponencia del maestro Daniele Arcello, que se titula Gioconda Belli la utopía, no utopía. El maestro Arcello es natural de Salerno, en Italia. En 2014 si graduò cum laude in lingue e culture straniere en la Universidad degli Studi di Salerno, consiguió el máster universitario en literatura española y comparada de la Universidad de León en 2015 y en el 19 el de Cultura y Pensamiento Europeo de la misma universidad, recibiendo el premio extraordinario de fin de máster. El maestro ha presentado comunicaciones, ponencias invitadas y conferencias en más de 50 eventos académicos celebrados en Europa, Asia y América. Ha publicado más de 40 trabajos académicos entre ediciones de monográficos, artículos científicos en revistas, reseñas y capítulos de libro en editoriales y revistas de impacto internacional. Actualmente es colaborador del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, colaborador del grupo de investigación reconocido Humanistas, coordinador de investigación en la Universidad de Cultura y Literatura Comparada AMIL Chile y director de comunicaciones del Círculo de Estudios de Literatura Picaresca y Celestinesca CELPIC. Está elaborando en la Universidad de León una tesis doctoral de literatura hispanoamericana sobre elementos de picaresca en la literatura virreinal. Y recientemente, el mes pasado, ha realizado una visita académica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues, maestro Arciello, cuando quiere. Mm, Vale, pues ¿se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Doctor Dario puede confirmar, doctor Dario Testi. Sí, yo le escucho Eh, perfectamente, aunque no se ve muy bien, supongo por problemas de conexión, pero ahora le veo bien. Puede que sí. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por su presentación, doctor Testi. Y también quisiera darle las gracias al doctor Jorge García por haberme dado la oportunidad de participar en esas jornadas de literatura dedicadas a la América Central. Y sin más demora, empezaré ya con presentar ya mi eh, presentación, compartiendo pantalla. Y si por favor el doctor Tessi me puede confirmar si se ve bien. A ver, lamento informarle que de momento, bueno, ahora he vuelto a verle, sí, porque se ha quedado como un 30 segundos parado. A ver, la presentación, de momento veo la pantalla negra. Si la conexión nos ayuda. Ujú. Ahora veo, sí, veo su presentación correctamente. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor Tessi. A usted. Entonces, quizá conveniente desactivar aquí mi vídeo solo para ver la presentación, para evitar más problemas de conexión. Sí. Y también al hilo de lo que comentaba antes, eh, pues precisamente también en relación con lo que comenta doctor Testi, al haber realizado esa estancia como visiting scholar ahí en Guatemala, he podido tener el gusto, el gran gusto de conocer al maestro Jorge García, quien pues me invitó a participar en estas jornadas algún tema que tuviera que ver con América Central y yo he pensado pues aportar mi granito de arena a esas maravillosas jornadas hablando de Gioconda Belli, ya que leí una novela suya que me gustó mucho y quisiera compartir mis consideraciones con ustedes. Bien, pues sin más demora entonces empezaría con esta presentación, aunque ya que estoy hablando de un tema muy conocido, que es decir, la utopía, de hecho es algo que se estudia y se investiga desde hace siglos. Es un concepto muy interesante y llamativo. Yo creo que sería necesario pues, esbozar unos puntos clave respecto a la utopía, de cómo se concibía en su momento y cómo se concibe hoy en día. Entonces, pasando de diapositivas, entramos ya en el mundo de la utopía, de cómo se concebía antaño, es decir,
en la época, sobre todo estamos hablando de los albores del siglo XVI, cuando se planteaba la utopía como una construcción de un estado ideal. ¿Qué se refiere a esto? Pues evidentemente a una oposición, a una respuesta, a una reacción a regímenes que no se consideraban adecuados para un gobierno justo para todos y todas. Por tanto, también se reflejaba sobre la importancia de dar nuevos valores a la sociedad o de alguna forma de hacer que esos valores ya asentados pudieran de alguna forma pues cobrar importancia y convertirse en valores clave para la constitución de una sociedad ideal. Por tanto, realizando esto también era fundamental pues hacer un análisis crítico, es decir, analizar todos los aspectos negativos de la sociedad, que era como una sociedad modelo, modelo evidentemente negativo, y como respuesta a ese modelo negativo se creaba dicha utopía. Por tanto, esto también se realizaba a través de las críticas hacia el modelo de partida. Y por supuesto también tienen sus significaciones aleccionadoras. Por supuesto que sirve para, como guía para conducir, llevar a los lectores y a quien quisiera realizar dicho proyecto, siguiendo unas reglas, normas, disposiciones cuya finalidad precisa es la constitución de dicha sociedad ideal. Por tanto, lo que podemos decir es que si se crea, ¿no? Se aventura la hipótesis de que se pueda crear una sociedad ideal como la ya denominada, pues se podría considerar que el mensaje final de esas utopías es lo de dar esperanza en la realización de dicha sociedad. Por tanto, toda esa serie de elementos hay que tener en cuenta que se formulaban de acuerdo con una perspectiva eminentemente subjetiva. Y por ello tenemos formas diferentes de utopías, como las vemos también en la actualidad. De hecho, tenemos el modelo de partida, o, aunque ya habían consideraciones respecto a las utopías en creaciones literarias anteriores, ya aparte del mismo, pues tenemos por primera vez una obra cuyo título es precisamente esto, Utopía, de Thomas More, siglo XVI, eh, eh, su obra dividiéndola en dos partes, La ciudad real, que consiste en un diálogo, y Ciudad perfecta, que es una novela ensayo. Y esta diferenciación también va a ser interesante, va a ser importante para la lectura de la obra que vamos a analizar después. Y por eso precisamente he querido ahora, como decía, esbozar esos aspectos clave de esa obra. Por supuesto que al margen de ser una obra utópica, es decir, sin lugar, también es su crónica, es decir, que las coordenadas cronotópicas, tiempo y lugar, no están bien definidas. Esa es una de las características esenciales. Y también hay una exaltación de la propiedad individual, eh, también de la igualdad entre los hombres, y se postula pues una posible creación de instituciones, precisamente eso, utópicas, es decir, ideales. Y además, otro elemento interesante es que Thomas More estaba en contra de la pena capital porque en aquella época, sobre todo en Inglaterra, pues, se condenaba a muerte por delitos que hoy en día consideraríamos muy leves. Y también hay que tener en cuenta que la segunda parte, Ciudad Perfecta, pues es un reflejo de lo que leemos en la República de Platón. Por tanto, tenemos un armazón ideológico, político, filosófico bien asentado en la estructuración de la utopía de Thomas More. Y algunas de esas ideas políticas y filosóficas las vemos luego reflejadas en construcciones tópicas posteriores hasta llegar a la actualidad. Pero, ¿qué podemos decir precisamente de cómo se concibe la utopía en la actualidad? Es algo muy interesante porque hay muchos investigadores que sostienen que ya no hay esa diferenciación bien evidente entre lo real y lo quimérico, lo imaginado.
Bueno, me temo que el maestro Arcello tuvo un problema de conexión, pero veo que ha vuelto a conectarse. Sí, voy a volver a compartir pantalla. Vale, perfecto. De acuerdo, disculpen las problemas, pero mi conexión ahora mismo es bastante mala. Bueno, a ver si ahora me deja. Entonces, cuando me dice si está compartiendo pantalla, me dice a mí que se está cargando. Sí, yo también de momento veo la pantalla negra. Mm, Ahora veo la presentación. La utopía en la actualidad. Perfecto, muchas gracias. A usted. Bueno, pues como decía, en la actualidad hay una diferenciación muy evidente entre lo real y lo quimérico, lo imaginado. Es decir, que a diferencia de lo que ocurría antes, en la actualidad ya no existe esa diferenciación. Es decir, eso ya no sirve para diferenciar entre distopía y utopía. Eso es lo que sostienen muchos investigadores. Por tanto, más bien se habla de nuevas formas de utopías y nuevas formas de distopía, como puede ser la exaltación del individualismo con una visión muy negativa del antropoceno, de la acción del hombre, del ser humano. Por tanto, tiene pues un pesimismo de fondo muy bien evidenciado en muchas otras, ya a partir de los años 60, 70. No es casual, de hecho, el surgir de nuevos héroes denominados antihéroes, como veremos en el cine, como vemos en la literatura, en los cómics, en los videojuegos. Es decir, en toda manifestación cultural hoy en día predomina esa visión. Y por supuesto también, como hemos dicho, el ser individual que se contrapone a las iniciativas sociales, grupales. Es decir, que muchas veces las propias instituciones fomentan ese individualismo para evitar que se creen pues, entidades políticas o desde el punto de vista de organización más fuertes, más asentadas para oponerse a regímenes de supresión de derechos, de anulación de libertades, tanto individuales como sobre todo sociales. Y otro aspecto es lo que se contrapone a todo esto. Es decir, la acción social y el mensaje esperanzador que ya habíamos visto en la utopía de Thomas More sigue perviviendo en estas nuevas iniciativas que normalmente promocionan digamos, esos proyectos globales que de alguna forma han de contrarrestar ese pesimismo que he mencionado antes. Y entonces se crea como un conflicto constante contra el desencanto, la desconfianza y el pesimismo, y al antropoceno se contrapone el antropocentrismo, que no ha de confundirse con el androcentrismo, que es algo que se relaciona con la misoginia, también, ¿no? No, en este caso es la exaltación y la esperanza hacia las virtudes del ser humano que se contrapone a las acciones negativas del mismo. Y también, por supuesto, que sigue habiendo esa nostalgia hacia tiempos mejores, ¿no? Lo que en literatura se consideraría como el topos literario de Ubisunt. También se plantea otro concepto de libertades. Si hemos visto, por ejemplo, en el caso de la utopía de Thomas More o Tommaso Moro, la importancia de la propiedad privada. Ahora, en un mundo capitalístico como es el de hoy en día, es evidente que ahora se da importancia a otro tipo de libertades. Y también se da más confianza, se infunde más esperanza también en los sujetos que antes se consideraban débiles, frágiles, marginados, ¿no? En la sociedad. Por tanto, ahora también se da mucha más importancia a los que se denominan sujetos marginados y también, por supuesto, a la mujer. Por tanto, ahora la mujer es portavoz de ideas, no es solamente un trámite, un ejemplo, un objeto. Ahora la mujer es sujeto. Y eso es muy importante a la hora de manifestar ideas relativas al posible proyecto utópico. No es únicamente un sueño del hombre, sino de hombres y mujeres. Sí, lo siento, me temo que el maestro volvió a tener el mismo problema. ¿Maestro está conectado?
Sí, voy a compartir pantalla otra vez. Vale. Como dicen los anglosajones, the show must go on. No queda otra. Sí, sí, no se ve. Bueno, mientras yo lo he puesto aquí a cargar, seguiré pero mantendré la cámara apagada para evitar más problemas de conexión, si le parece bien, doctor T. Vale, vale, perfecto. Vale, pero me escucha bien, ¿no? Por lo menos Te eso. escuchamos perfectamente. De acuerdo, vale. Bueno, pues como decía, en este contexto interviene la famosa autora Gioconda Belli. Eh, es interesante ya la biografía de esta autora, teniendo en cuenta que contaba con el apoyo de padres con recursos económicos buenos, como en el caso, por ejemplo, del padre que era empresario, la madre que también fue fundadora del Teatro Experimental de Managua. Por tanto, personas que sí pudieron introducirla en un ambiente literario importante. Además, también los institutos de los que estudió, aparte de realizar sus estudios en Nicaragua, también estudió en el Real Colegio de Santa Isabel, en Madrid, consiguió en Estados Unidos el diploma en publicidad y periodismo. Y por supuesto también otro rasgo muy importante es que fue activista en el denominado sandinismo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, pues que, como decía, vivió con el apoyo de una familia acomodada y también pudo disfrutar de una buena formación. Y hablando de los rasgos literarios, ¿no? Más centrándonos en su formación, ella fue novelista, periodista, poeta, como hemos dicho, también activista y recibió muchos premios. Entre ellos, quiero destacar, por ejemplo, el prestigioso premio Casa de las Américas en Cuba, que consiguió en 1978. Además, hoy en día es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua y sus novelas, como por ejemplo La Mujer Habitada, que vendió más de 1 millón de copias, Waslala y otras novelas se tradujeron en más de 11 idiomas. Por tanto, sí que podemos decir que es una escritora muy exitosa. Y entrando ahora concretamente en la obra que vamos a analizar, Waslala, Memorial del Futuro, ¿qué podemos decir? Bueno, pues al hilo de lo que hemos comentado antes en Waslala, también se plantea la posibilidad de realizar una construcción de sociedad ideal. Voy a Perdón, intentar compartir maestro, otra vez. ¿puedo comentarle una cosa? Que en el chat Sí. la doctora Figueroa dice que si desea puede enviarles la presentación y ellos se hacen cargo de enseñarla. Ah, sí. Ah, qué buena. Vale, ¿a qué correo lo mando? ¿Al de las jornadas? Eso no lo sé porque en el chat no lo dice. Dice directamente en el chat. Ah, está. De acuerdo. Vale, pues dejo de compartir. Ujú. Ok, guardo esto. Ahí. Mm, mm. Solo un segundito porque presentación. ¿Dónde está? Aquí. Dice que puede enviarlo también al chat del licenciado Jorge. Creo haberlo enviado. Está cargando Vale. a la licenciada Jessica Figueroa. Mm, Ya, es que...
me va muy mal y Vale. es que a lo mejor ahora a estas horas, a las 8 de la tarde, noche, está más gente conectada y quizás por eso, porque cuento con los datos de mi celular, no con Claro. un Wi-Fi, y precisamente por eso, ya. Y de todas formas, le seguimos, aunque sin el PowerPoint, o sea, Sí, no, además es que noto que la barrita de cargar de la, ¿cómo se llama? De la presentación en el chat está como a un quinto. sí, Entonces claro. igual cuando yo termine de dar, igual, igual Sí, dejo. sí, probablemente. Sí, bueno, entonces yo seguiría con esto, Sí, si, sí, si les parece. perfecto. De acuerdo, vale, muchas gracias. Bueno, pues como decía, se plantea esa construcción de una sociedad ideal. Eh, Además, es interesante porque no es un proyecto que lo llevan a cabo economistas, filósofos, ingenieros. Es decir, sí, hay gente experta, hay especialistas, pero el proyecto, ¿quién lo plantea? Los poetas. Ese es un elemento muy interesante, yo creo que quizás el más original de la obra de Gioconda Belli. Además, es que es interesante ver cómo hay una confrontación entre el abuelo José, un personaje importante de esa novela, y Rafael. Rafael, el periodista que decide también participar en ese proyecto. Entonces tenemos por un lado lo que opina el abuelo José, es decir, lo de la creación ideal de una utopía, de un mundo gobernado por las leyes de la naturaleza y no del progreso. Y Rafael es el portavoz el que sostiene la importancia del progreso. Por tanto, tenemos una comparación casi canónica entre el denominado Homo naturalis contra Homo artificialis. Pues, en otras palabras, podemos decir que hay una confrontación entre un lugar imaginado, natural, contra el progreso. Es interesante porque hay una cita literal en el que vemos, yo creo, unos elementos que se relacionan también con la escritura de Gioconda Belli y su concepción de la utopía. Voy a citar textualmente esas breves líneas. Dice, me uní a un grupo de poetas que, a partir de un método distinto, recurriendo a las posibilidades de la imaginación, de la mitología acumulada, de la experiencia colectiva, encontrado en la literatura humanista y la poesía de todos los tiempos, se proponía crear un modelo de sociedad totalmente nuevo y revolucionario. Bueno, es interesante porque dice grupo de poetas, ¿no? Como hemos dicho, es el núcleo fundador de la utopía. Se recurre como medio principal la imaginación, la mitología acumulada, la experiencia colectiva. Por tanto, tenemos, por un lado, la importancia del grupo y por otro, la importancia de la imaginación. Y se habla de una literatura universal, literatura humanista y la poesía de todos los tiempos, que trasciende evidentemente los límites eh, eh, cronológicos y geográficos. Por tanto, se aspica la creación de un modelo de sociedad nuevo, revolucionario, en palabras de la propia autora. Por tanto, es un modelo de sociedad que, como veremos más adelante, pone también una comparación, como hemos visto ahora, en la cita textual entre el pasado, el presente y el futuro. Cómo se concibe la utopía en la propia Vaslala, en la propia obra de Gioconda Belli, en tres fases del ser humano, ¿no? Su concepción de la utopía en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces también la historia tiene su rol importante. Y es interesante porque si leemos, por ejemplo, El país bajo mi piel, lo que escribió ayer en 2001, esa obra autobiográfica que aparte de hablar del sandinismo también hablaba de sus primeras experiencias como autora, sobre todo como poeta. De hecho, hay una cita textual muy interesante que he querido sacar a colación cuando ella dice que, cito textualmente, menos de 15 días después de que escribiera mis primeros poemas, la prensa literaria me dedicó casi una página entera. Una nueva voz en la poesía nicaragüense anunciaba el encabezado al lado del retrato en que Roger me pintó oscura y misteriosa.
Aquí ironiza también Gioconda. Roger sería Roger Pérez de la Rocha, un pintor bohemio, como decía la propia autora. Pobre tu marido, me dijo una tía el domingo, al día siguiente de la publicación. Aquí ya las reacciones, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas escrito y publicado esos poemas? ¿Cómo se te ocurrió escribir un poema sobre la menstruación? ¡Qué horror, qué vergüenza! ¿Cómo? Respondí yo. Vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Mi tía me miró horrorizada. Con un ¡ay, hijita! Se despidió. El escándalo que causaron mis poemas en la alta sociedad de Managua fue mayúsculo. Poesía vaginal, decían las señoras, pornográfica, desvergonzada. Menos mal que los publicaste con tu nombre de soltera, me dijo mi suegra. Y los hombres me observaban con miradas de lascivia. Entonces, ya lo que podemos ver aquí es esa mirada de la mujer frente a la sociedad de la época, la mujer que manifiesta su talento en las creaciones literarias, estamos hablando de los años 70, también como afirmación como mujer, temas que eran tabúes, que también veremos en parte en la construcción de la utopía, porque los personajes femeninos tienen un rol muy importante en ello. De hecho, luego, siempre en el mismo ensayo, ella dice que una mujer celebrara su sexo no era común en 1970. Decía que su lenguaje subvertía el orden. Pero ella decía que quería expresar su sexualidad, quería ejercer con gozo y pleno derecho. Entonces aquí vuelve el concepto de libertad, ¿no? Y el hecho de que hay que subvertir el orden, es decir, crítica hacia las instituciones, exaltación de las libertades. Todo eso también lo vemos en el planteamiento central de la utopía de Thomas More. Además, ella habla de, y aquí sí está la novedad, de poderes de mujer. Entonces, la mujer empoderada. Y otra consideración muy interesante, ¿quién apoyó su poesía? Salieron en su defensa, en sus palabras. Los grandes poetas, dice ella, José Coronel, Pablo Antonio Cuadra, Carlos Martínez Rivas, le aplaudieron. Y dice, porque en Nicaragua los poetas, quizá porque el único héroe nacional era un poeta. Bueno, ya sabemos que el maestro va a volver en unos minutos. Ya está. Maestro, ¿está conectado? Maestro, si está conectado, no le escuchamos. ¿No? Maestro, ¿está conectado? Ahora le Eh, escuchamos. vale, no sé si en el chat, mientras yo estaba intentando subir, pero bueno, si se ha desconectado, supongo que el archivo que estaba compartiendo en el chat ya. Me temo que sí. Mm. Bueno, de todos modos, voy a intentar rápidamente. Si desde aquí lo puedo subir, por lo menos en el correo, mientras voy diciendo, igual Perfecto, sí. por correo. Bueno, mientras sigo, porque por lo menos me oye, ¿no? ¿Perdón? ¿Se me oye bien, por lo menos? Sí, 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 sí. Ok, gracias. Bueno, en fin, volviendo al tema, estaba hablando precisamente del país bajo mi piel, en el que se habla precisamente de esto. Como decía ella, si se consideran figuras veneradas, célebres, entonces no podían hacer otra cosa que aceptar, ¿no? Ese apoyo por parte de esos poetas y por tanto también aceptar su poesía. Quizás por eso ella quiso rendir homenaje a los poetas para convertirlos en el eje central de la creación de la utopía en Waslala.
De hecho, siempre regresando al análisis de los personajes, hemos dicho antes que el representante, el portavoz del progreso, del avance científico, como decía, el portavoz del Homo Artificialis, es Rafael, que viaja hacia Oaslala para realizar un reportaje sobre filina, una droga sintética, y también porque ha oído hablar de esa Waslala y quiere emprender ese viaje para visitarlo. Entonces él bascula entre el escepticismo y la curiosidad, ¿no? Que oculta muchas veces con su profesionalidad, ¿no? Para decir, yo soy periodista, voy a investigar sobre esa droga, pero también está ocultando ese interés por esa utopía, que trata con escepticismo. Y además es interesante porque luego don José, el abuelo que he mencionado antes del personaje femenino, Melisandra, dice a Melisandra, qué cosas, ¿verdad? Cito, se llama Rafael. Y aquí dice algo muy interesante. El de Tomás Moro, el que descubre la isla llamada Utopía, se llamaba Rafael también. Y veremos bien quién era ese Rafael. Y además sostiene que en esa creación de esa utopía era importante el principio de insularismo. ¿Qué quiere decir esto? Que para crear una sociedad ideal había que encerrarse en una isla. Es decir, no solo un aislamiento metafórico, ideológico, sino también geográfico. Y en el caso de Waslala, pues era un territorio que de alguna forma tenía que estar lejos, ¿no? Muy lejos de la sociedad para que se pudiera desarrollar de forma satisfactoria, ¿no? Y los personajes femeninos, como decía, desempeñan un rol muy importante. Tenemos a Melisandra y a su madre Engracia, que ya se encontraba en Waslala y Melisandra quiere ir a verla. Ambas son soñadoras. Muy interesante esto, el poder de los sueños. Son portavoces de lo imaginado. Allí sí que se contraponen al portavoz del progreso. Y además se enfrentan al viaje, pero no es como en el caso de Rafael, que lo hace con desencanto. Ellas están ilusionadas, creen en la utopía. Y la propia Engracia realiza en más de una ocasión en esa novela una defensa, una apología hacia la, la utopía, precisamente. De hecho, ella sostiene que, cito, es en la búsqueda de sueños, los sueños otra vez, que la humanidad se ha construido, y la tensión perenne entre lo que puede ser y lo que se estriba el crecimiento, perdón. La razón por la que yo sigo aquí, porque ella sigue en Waslala y no se marcha, es porque pienso que Waslala como mito, como aspiración, justifica su existencia. Hay quienes, aunque nos quedemos solos, tenemos que seguir manteniendo las waslalas de la imaginación. Imaginar la realidad sigue siendo tan importante como construirla, ¿no? Ese es un concepto clave, no solo de la lectura de la obra, sino también de la ideología fundante de Waslala, de la obra. Como decía antes, ese tal Rafael es homónimo de Rafael Hythloday, perdón, que en la primera parte que he mencionado antes de la utopía de Tomás Moro, realiza una crítica socioinstitucional hacia el modelo de partida y luego en el segundo describe la ciudad ideal. Por tanto, el ojo crítico de Rafael Hythloday lo vemos reflejado en la capacidad crítica, el ojo avisor o avizor, la capacidad de análisis que tiene Rafael. Pero es un Rafael, el de Waslala, como hemos dicho antes, más cínico, por así decirlo. ¿Qué ocurre con el personaje femenino mencionado antes? Melisandra, la nieta de Don José, la hija de Engracia. Es interesante porque desde el punto de vista etimológico significa protectora de la miel. Entonces es un nombre que se relaciona con la dulzura. Si se relaciona con la dulzura, también es protectora de algo. Entonces, si es protectora de la miel, de la dulzura, puede serlo también de los sueños, de la imaginación.
Y de hecho, también Melisandro, como nombre, desde el punto de vista etimológico, también se asocia con Alejandro Magno. Alejandro Magno, evidentemente, era también un visionario y soñador. Lo vemos en muchos ejemplos de la literatura de la época y también actual. Por lo tanto, Melisandra se envuelve en un halo de ensoñación, pero también de deseo, de creación de algo imaginado que pueda de alguna forma concretarse. En gracia, lo dice el propio nombre, la que está en la gracia. Ella es la que más cree en la utopía y de hecho es la que no quiere irse de allí a pesar de todos los problemas que surgieron después de que la sociedad en Waslala al final acaba derrumbándose. Hay un fracaso de ese proyecto, pero ella sigue esperando en la creación de Waslala gracias al poder de la imaginación. Además, hemos dicho antes que hay visiones diferentes entre pasado, presente y futuro. En el caso del presente, hemos dicho que surgieron toda esa serie de problemas, los conflictos entre las partes, las discrepancias también a nivel ideológico, facciones contrarias, uso de armas, y luego entran también los intereses económicos. Hay que tener en cuenta que también está ahí el tema del narcotráfico, ¿no? Hemos mencionado antes la final, la droga, la nueva droga que se produce en esa zona. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que todo esto ha sido un fracaso del proyecto. Es una consideración interesante, pero hemos vuelto otra vez con la defensa que realiza en Gracia. Porque en otro pasaje dice, Vaslala ya no era solamente el vacilante, porque es consciente de ello, es vacilante experimento que habíamos construido. Era una leyenda, un punto de referencia, una esperanza. Aún antes de que se comprobara su eficacia, se había convertido en un paradigma. Cumplía la función de un sueño capaz de movilizar los deseos y las aspiraciones de quienes ansiaban un destino colectivo más acorde con las mejores potencialidades humanas. Ojo, porque, claro, ¿qué verbos se está utilizando? Todos al pasado. Porque estamos en una fase de la novela en la que ya el proyecto, digamos, físicamente, realmente, concretamente, fracasó. Pero ella dice, realmente ese proyecto no ha fracasado. De hecho, concluye diciendo, comprendimos entonces que la fantasía había adquirido tanto valor como la realidad. Y aquí llegamos, un segundo, porque quiero ver, no se está cargando la presentación. Bueno, pues sigo entonces, perdón. Eh, entonces, hablando del poder de la imaginación, no he podido evitar una comparación con la famosa obra de Italo Calvino, Le città invisibili, Las ciudades invisibles, de 1972. Quisiera aquí brevemente citar un pasaje de la obra, cuando dice el mercader Marco Polo a Gengis Khan, le dice, ocurre con las ciudades, cuando habla de ellas, como con los sueños. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un miedo. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos. Aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas, y toda cosa esconde otra, ¿no? Fíjense en esos términos, secreto, absurdos, perspectivas engañosas, miedos, deseos. Aquí todos los fallos del hombre que se ve reflejado en la existencia de esas ciudades. Por tanto, ¿qué podemos decir de esto? Que sí tenemos otra vez el elemento de la creación que se relaciona con la imaginación y con los sueños, los propios sueños que crean. De hecho, en otro pasaje de las Città Invisibili, dice Marco Polo a Kublai Khan, tal vez este jardín solo asoma sus terrazas sobre el lago de nuestra mente. Aquí otra conversación metafísica. Bla dice, y por lejos que nos lleven nuestras atormentadas empresas de condotieros y de mercaderes, ambos custodiamos dentro de nosotros esta sombra silenciosa, esta conversación pausada, esa noche siempre igual. Entonces Marco Polo contesta, a menos que sea cierta la hipótesis opuesta, que quienes se afanan en los campamentos y en los puertos existan solo porque los pensamos nosotros. Dos, encerrados entre estos dos setos de bambú, inmóviles desde siempre. Y dice que los cargadores, los picapedreros, los barrenderos, cocineras, las lavanderas, madres de familias,
existan solo porque nosotros los pensamos. Y Kublai Khan contesta, a decir verdad, yo no los pienso nunca. Dice Marco Polo, entonces no existen. Y Kublai Khan dice, no creo que esa conjetura nos convenga. Sin ellos nunca podríamos estar meciéndonos arrebujados en nuestras hamacas. Entonces Marco Polo contesta diciendo algo muy interesante. Hay que excluir la hipótesis entonces. Por lo tanto, será cierta la otra, que existan ellos y no nosotros. Entonces, aquí tenemos, como hemos dicho antes, el parecido con el poder de la creación a través de la imaginación. Pero por otro lado, consideraciones que no vemos en Waslala, porque aquí se habla precisamente de que quizás todo esto se ha imaginado y que realmente no cuenta si se realice o no. No tenemos esa visión esperanzadora. Y regresando al análisis de Waslala, como hemos dicho, entre pasado, presente y futuro, que es un tema que yo creo recurrente en la novela, tenemos tres modelos distintos. En el caso del pasado, las lecturas de la utopía de Thomas More, en la que se plantean las ideas de insularismo, la imaginación, como hemos dicho antes, la idea del lugar maravilloso, el concepto de sociedad perfecta. Y en el caso de otra obra literaria, Paradise Lost, de John Milton, porque de hecho hay una cita textual de ello. Dice, era un acertijo antiguo, continuo, la ubicación del paraíso perdido, del tiempo perdido, de todo lo que la humanidad había perdido aún antes de aprender a nombrarlo. Tres veces hablando de perdido, que recuerda mucho el concepto, ¿no? El topos literario de Lubisunt, la nostalgia que se ha mencionado antes cuando se habla de las utopías actuales, lo que he mencionado antes, pero también lo del tema del acertijo. Es el mismo término que utiliza Italo Calvino cuando habla de esa creación, o más bien de esa imaginación de las ciudades invisibles, ¿no? Por tanto, estamos ahí en ese laberinto de la mente, del que es muy difícil salir y nos podemos perder de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre en relación con el presente? Tenemos, evidentemente, la ideología pragmática de Rafael, los conflictos, la oposición, rebeliones, como hemos dicho antes, el narcotráfico. Tenemos el desencanto de Rafael y su ironía cuando dice, bueno, aquí creemos en los poetas, cuando está hablando de emprender su viaje hacia Maslala. Y luego, incluso a la propia Engracia se le acusa de querer tomar el poder. Estás buscando cómo tomar el control, cómo tomar las riendas de tu propio fin, sentirte menos impotente, porque todo esto por culpa de esa búsqueda de poder por parte de algunos miembros de esa comunidad, por así decirlo, utópica. Entonces aquí ya tenemos elementos de distopía, ¿no? Por eso decía utopía, no utopía, ¿no? En el título de esta conferencia. Y luego tenemos ese mensaje que hemos mencionado antes relacionado con el futuro, que Waslala, aunque fracase físicamente, se puede convertir en paradigma utópico, en un ejemplo, en una existencia en potencia. De hecho, perdón, se sostiene que cito textualmente, que el ideal constantemente en movimiento, poblado, abandonado y vuelto a repoblar, creído, descreído, vuelto a creer. Eso es lo que sostiene Melisandre. Es una respuesta a la desesperación, al pesimismo, debido al fracaso de Waslala física. ¿Por qué? Ella dice, no, realmente ese es un cambio constante. Ahora tenemos la fase del fracaso, pero surgirán nuevas Waslalas que volverán a retomar el proyecto, reanudando la idea de una utopía. Y luego, en las décadas y siglos venideros, seguiremos en busca de la organización real de nuestras propias utopías, porque lejos de aceptar que la historia ha terminado para nosotros, creemos que apenas empieza, ¿no? Entonces tenemos esa proyección hacia el futuro. Todo esto no lo hemos visto, por ejemplo, en las ciudades invisibles. ¿Por qué? Porque el tiempo allí está fragmentado, es una escritura típicamente postmoderna. Aquí ya se aleja de ese modelo literario y vemos más bien la utopía no presente, sino en el futuro. Por tanto, podemos decir que tenemos un mensaje muy evidente de esperanza. Y la propia Gioconda Belli sostuvo en un diálogo que dio, creo que se puede ver incluso, tengo la referencia en YouTube, dio un mensaje muy bonito respecto a ello.
Dice que la esperanza debe venir de la imaginación. Mientras no se pierda la fe y la capacidad de imaginar mundos diferentes, va a poder existir el mundo de la utopía. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por su ponencia tan interesante. Y la verdad, aquí habría muchos temas sobre los que hablar, pero lamentablemente, como me informan desde la organización, ya no hay tiempo para la ronda de preguntas por esos problemas técnicos que hemos tenido. Y, por Sí, supuesto, enhorabuena por conseguir seguir con su ponencia pese a esos problemas que, claro, eso no es nuestra culpa, evidentemente, eso de la es, tecnología. es lo que ocurre con esto. De hecho, acabo de enviar la presentación en PowerPoint. Creo que ahora por fin ha dejado de cargar. Pero claro, ya con eso concluido es. Bueno, si alguien tiene interés en ver por lo menos las diapositivas, les puedo enviar también la versión en PDF y así. Pues qué pena que no se pueda convertir en un diálogo, pero lo entiendo perfectamente. Bueno, a mí de hecho no me ha llegado ningún mensaje porque claro, me imagino que cuando me haya conectado otra vez ya no me ha llegado ningún aviso de ello. Pero bueno, lo Claro. entiendo perfectamente y de todos modos vuelvo a dar las gracias a todas y a todos por también la posibilidad de compartir esas opiniones con ustedes. Y seguro el maestraccello le va a dejar el correo electrónico a la organización para que lo comparta con los participantes. Pues entonces Ah, yo, sí, por supuesto. Siento mucho interrumpirle. Si quiere, no podemos pasa nada. pedirle al maestro Jorge García o a las licenciadas que estaban conectadas antes, pueden tranquilamente compartir mi correo electrónico. Bueno, Perfecto. lo puedo poner aquí en el chat sin ningún problema. Encantado de compartir. Sí, sí, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Y entonces yo le dejaría la palabra a la organización por el tema de formularios y diplomas. Sí. Pues entonces, muchísimas gracias a todos.